Buenas noches, amados hermanos y amigos que están en sintonía desde esta plataforma de YouTube, más directo desde el canal de la Iglesia Bautista Dominicana Evangélica. Sean bienvenidos cada uno de ustedes y vamos a orar para iniciar este servicio. Oramos. Amante Dios, Padre Celestial, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque nueva vez, Padre, usted nos ha dado la oportunidad de tener este servicio a través de estos medios, Padre Eterno, tecnológico que usted ha puesto a nuestra disposición para alabarte y escuchar tu palabra. Por eso le imploramos y le pedimos, mi Señor, que usted dirija todo esto y también abra nuestro corazón para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Vamos a iniciar cantando el nombre de nuestro gran Dios. Cantamos del himno Cuán grande es Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su ceñir, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi
ser. Ahora pasamos al tiempo especial de la presentación del himno Su Gracia es Mayor. Para esto pasará nuestro pastor Ángel Mateo. Nuestro himno lema no se podía quedar en esta noche. Es nuestro himno lema durante toda esta pandemia y ha sido de gran bendición cantarlo, escucharlo y testificar de él. En el día de hoy tendremos a nuestra hermana Ángela Natera, quien nos va a testificar de cómo la gracia de Dios ha sido mayor en su vida, cómo Dios le ha guardado, cómo Dios le ha protegido y cómo ella puede testificar no solamente a nosotros, dándonos este testimonio que nos sirve de aliento, sino también al mundo, abriendo su boca de lo que Cristo ha hecho en su vida y de cómo se siente gozosa, feliz de haber aceptado a Cristo como su Salvador, así como también de trabajar en la obra del Señor y de estar en una iglesia donde se predica la sana doctrina. Así que sin más preámbulo vamos a escuchar a nuestra hermana Ángela Natera testificar de lo maravilloso que ha sido y seguirá siendo Dios en su vida. Luego cantaremos el himno Su Gracia es Mayor. Dios les continúe bendiciendo. Buenos días, mis queridos hermanos. En este día le deseo que la bendición de Papá Dios esté con todos ustedes. Le hago este video primeramente para darle gracias al Señor. Gracias, hermano, porque un día como hoy fue que tuve mi accidente, del cual el Señor me liberó de la muerte. O sea, Dios cuidó mi vida y me guardó. Entonces yo entiendo que el Señor tiene un propósito para nuestra vida, en especial para la mía. Porque cuando Dios nos guarda de algo, nosotros debemos de entender que Dios nunca nos falla, que Dios siempre está ahí para cuando nosotros lo aceptamos de corazón y hacemos todos los mandatos que Él nos manda. Yo le agradezco de todo corazón porque sé que ustedes también se alegran al verme aquí hoy en día, porque saben que Dios cumple sus promesas, cumple sus milagros. Y yo digo que yo soy un milagro del Señor. Soy un milagro porque todavía entre veces yo pienso y analizo y digo, pero es que no, nada más Dios puede hacer eso. Nada más Dios puede hacer esa obra, hermano. De la obra de la cual cuando yo miré, que yo me vi, yo dije, no. El mundo, las personas del mundo no pueden saber lo que uno siente cuando uno viene a Cristo, porque ellos no lo han aceptado en su corazón. Pero lo que sí le digo, mis queridos hermanos, es que esta fue la mejor decisión de toda mi vida, de yo entregarle mi corazón al Señor, porque el Señor me ha enseñado que en medio de las adversidades, de las pruebas, de los tropiezos, Él está con nosotros y nos cuida. Y yo le digo, mis amados, que sigamos adorando a nuestro Señor, sigamos buscando cada día más ser santos para el Señor, hacer sus obras y seguir llevando su palabra a aquellos que no lo conocen, para que también se gocen de nosotros, se gocen del Señor, porque Dios es maravilloso, Dios es grande y Dios cumple sus milagros, mis hermanos, y aquí estamos. Y yo soy una prueba de los milagros del Señor, porque yo camino, yo ando, yo salgo, no tengo miedo porque ando con mi Dios. Y así como cuando yo empecé este accidente, el proceso del accidente, que fue bastante doloroso, pero Dios nunca me abandonó. Al contrario, puso personas de la cual me sirvieran de fortaleza y me sirvieran de entendimiento, porque también le agradezco porque en ese tiempo usó al pastor para que el pastor empezara ese estudio del Salmo 46, que fue tanta fortaleza para mi vida en ese tiempo,
que yo recuerdo que mi madre lloraba cuando el médico decía que tenían que cortarme el dedo, que tenían que quitarme la carne mala del pie. Y mi madre lloraba y yo me reía y la miraba. Y ella me decía, pero ¿cómo tú puedes estar así? ¿Cómo a ti te van a cortar un dedo o tú no sabes si va a volver a caminar? Y el médico te lo pregunta y tú le dices, si eso es lo que hay que hacer, dele para allá. Pero esas no son palabras que vienen de ti como persona humana. Esa fortaleza solo Dios la puede poner. Entonces, hermano mío, con esto le quiero dejar dicho que no importa las adversidades que estemos pasando, ni los tiempos que estemos viviendo. Confiemos en Dios, Dios es maravilloso, es grande, y Dios nos guarda y nos cuida, y no nos abandona, hermano, porque nosotros pasamos muchas pruebas, pero Dios no nos abandona y siempre está ahí. Y si Dios está ahí, y Él es el que nos tiene sustentado, ¿por qué debemos de temer? No tenemos que temer, hermanos, sigamos hacia adelante. Y espero que este testimonio les sirva de mucho, de mucha fortaleza a muchas personas que le pasan menos cosas y se rinden. O sea, o echan para atrás porque piensan que el camino del Señor es muy duro y que todo le pasa por el camino del Señor, porque Dios no lo guarda ni lo cubre, no. Esto nos pasa porque Dios necesita probar su fe en nosotros, necesita probar que nosotros de verdad le queremos servir y que de verdad queremos estar en Él. Entonces yo me siento más que vencedora, yo me siento fortalecida y cada día más me siento más fortalecida. Así que mis hermanos, Dios les bendiga, ya ustedes saben, nos vemos ahorita y que Dios me lo guarde y me lo proteja a todos y sigamos hacia adelante, que nuestro deseo, nuestro mayor deseo es cuando Dios venga y levante su iglesia, nosotros poder estar ahí, decir, Señor, heme aquí, mándame a mí. Dios le bendiga. Un fuerte abrazo y un beso. Su gracia es mayor, si las pruebas aumentan, su fuerza es mayor, si la prueba es más cruel, si es grande la lucha, mayor es su gracia, si más son las pruebas, mayor es su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder del Señor, pues en sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor. Si nuestros recursos se habrán agotado, si fuerzas nos faltan para terminar, si a punto ya estamos de desanimarnos, el tiempo
gracia no acaba, un límite no hay al poder del Señor. Pues en sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder del Señor. Pues en sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor. Pues en sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor. Antes del tiempo de los avisos, vamos a cantar del himno Vivo por Cristo. Vivo por Cristo, confiando en su amor, vida me imparte, poder y valor. Grande es el gozo que tengo por él, es de mi senda Jesús guía fiel. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. Vivo por Cristo, murió pues por mí, siempre servirle yo quisiera aquí, porque me ha dado tal prueba de amor. Quiero rendirme por siempre al Señor. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. Vivo por Cristo,
Ha llegado el momento de tener las informaciones. Para esto pasará nuestro pastor Ángel Mateo. Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Una vez más les damos la bienvenida a nuestro culto de estudio de la palabra de nuestro Dios por medio de este canal Jesucristo Señor de Todo, por esta red social YouTube. Como todos los miércoles, por este momento estamos virtual en nuestro culto de los miércoles. Sigamos orando a nuestro Dios para reintegrarnos también los miércoles de manera presencial. Estamos y seguimos haciendo los planes para estos fines. Para algunas informaciones en esta noche, damos gracias a nuestro Dios porque nuestro hermano Silvio Solano, nuestro hermano Pablo Solano, por la gracia de Dios, se siente mejor en medio de las condiciones que le ha generado este virus del COVID en su vida, en su salud. Gracias a Dios la tos sigue, pero está mejor. Igualmente el malestar general del cuerpo ha estado en manos de médicos tomando su tratamiento. En fin, gracias a Dios el hermano Pablo está mejor. Hablé con él esta mañana y le hemos dado un buen seguimiento. Gracias a nuestro Dios hemos estado muy pendientes de él. Y sé que también la iglesia ha estado también orando a favor de la salud de nuestro hermano Pablo. Igualmente sé que también el hermano Pablo, así como me expresó, está muy agradecido por el amor mostrado hacia él. Y así debe de ser. Siempre nos hemos caracterizado por preocuparnos y expresarle nuestro amor a los hermanos y ahí estar ahí con ellos en medio de las aflicciones. Igualmente seguimos dando gracias al Señor por la hermana Griselda, su recuperación, hermana Heisler, gracias al Señor por estos hermanos que han estado aquejados. Seguimos orando a nuestro Dios también por Eliel, allá en España, por su salud. Igualmente oremos al Señor, así como me informó también la hermana Sara esta mañana, por una cita que tiene Eliel con el cirujano. Así que oremos al Señor para que Dios abra puertas y se haga y se siga haciendo su voluntad. No olvidemos orar por fortalecimiento de nuestra hermana Ruth. Vienen otras informaciones. Dios mediante, este viernes continúa las conferencias de damas. Esfuérzate para ser una mujer piadosa. Gracias a Dios ha sido de gran bendición. Y ahí están las hermanas aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Y esperamos que también siga siendo de edificación y puedan compartirlo con otras, esta gran bendición. El sábado, Dios mediante, tenemos ministerio de evangelismo. Tuvimos, como informamos el domingo, un sábado glorioso, nueva vez. Tuvimos y vimos ver a Alba, la hermana Alba, venir a los pies de Cristo. Gracias al Señor por su obra en la vida de Alba. Igualmente, amados hermanos, nueva vez a las 6 de la tarde en esta ocasión, 6 de la tarde, estaremos allá con los jóvenes en el local de nuestra iglesia, 6 de la tarde, continuando con el reencuentro, el reinicio, la reapertura de los cultos de jóvenes, estudiando el tema, la identidad del joven cristiano. El domingo, Dios mediante, a las 10 de la mañana es nuestra próxima cita para adorar a nuestro Dios a partir de las 10 de la mañana en nuestro culto de adoración. Allí estaremos, Dios mediante, una vez más aprendiendo de la palabra de nuestro Dios, honrando y glorificando a nuestro Dios y también teniendo comunión los unos con los otros. El mismo culto será transmitido en vivo por este mismo canal Jesucristo, Señor de todo. Dios les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes, amados hermanos y hermanas. Antes de pasar al tiempo especial de la predicación de la palabra del Señor en esta noche, vamos a cantar del himno Iglesia de Cristo. Espera de
El tiempo de estudio de la palabra del Señor de esta noche ha llegado, a cargo de nuestro hermano Miguel Mateo. Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. De igual manera, amados amigos, deseamos en Dios Padre que ustedes sean bendecidos con la salvación de sus almas en Cristo Jesús, Señor nuestro, y que estas palabras, esos estudios, puedan servir para que ustedes puedan conocer de Jesús como Señor y Salvador. A cada uno de ustedes, estimados oyentes, sean bienvenidos a este culto de oración y estudio correspondiente a este miércoles 21 de abril del año 2021 de nuestra amada Iglesia Bautista Dominicana Evangélica en Bameso. Vamos a tratar en esta noche el mensaje a la iglesia en Filadelfia, desde el versículo 14 hasta el versículo 22 del capítulo 3 de Apocalipsis. Ha sido un largo recorrido tratar estos 3 capítulos de Apocalipsis. Ya llevamos casi 2 años tratando el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Pues bien, ya hemos llegado al mensaje de la iglesia en la Odisea. El mensaje a la iglesia en la Odisea es la última de las 7 iglesias que el apóstol Juan menciona allí en Apocalipsis. Recuerden que Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, allí están los 7 mensajes a cada una de estas iglesias. Pues bien, les voy a pedir, por favor, abran sus Biblias en Apocalipsis, el capítulo 3. Vamos esta noche a leer los versículos desde el 14 hasta el versículo 22. Dice así la palabra del Señor en Apocalipsis 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso, y arrepiéntete. Versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Versículo 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estimados oyentes, en especial a los hermanos en Cristo Jesús, Señor nuestro, bien haríamos nosotros en autoescudriñarnos, en autoanalizarnos con respecto a los 7 mensajes de las iglesias en el Apocalipsis. Esta es la última de las iglesias a la cual el Señor se dirige. Y hoy, en esta noche, empezaremos el mensaje con respecto a esta iglesia. Bien haría usted en prestar especial atención a las palabras que nuestro Señor tiene para esta iglesia. Nosotros, si estuviese en nosotros el poder de que usted no se perdiera un solo de estos estudios, nosotros lo haríamos.
mas esas son cosas que dependen de usted y no nuestra. Ahora bien, si usted me pediría a mí algún consejo, yo le diría, revise su vida espiritual basada también en las palabras que el Señor le dirige a la iglesia en la Odisea. ¿Por qué? Porque esto le haría bien a usted. Me hace bien a mí que podamos ver en el espejo de la palabra de Dios y allí en ese espejo nosotros podamos reflejarnos en él y él sacar a luz quienes verdaderamente somos y cómo están verdaderamente nuestros corazones. Preste especial atención al estudio de esta palabra. Preste especial atención a las palabras del Señor Jesús dirigida a esta iglesia. Desde el versículo 14 hasta el versículo 22. Si bien no pretendemos en esta noche ocupar todos los versículos, simplemente nos vamos a referir de manera detallada, de manera con una exégesis, de manera que se vuelva explicativa. Vamos a tratar única y exclusivamente esta noche el versículo 14. Y esto vamos a hacer bajo el tema Cristo ante una iglesia tibia y autoengañada. Porque esa era la condición de la iglesia en la Odisea. Una iglesia tibia, una iglesia autoengañada. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, el privilegio que tú nos concedes, Señor, en estudiar tu santa y bendita palabra es sencillamente glorioso. La amamos, la queremos escuchar, queremos ser bendecidos por ella, pero también buscamos que los oyentes sean bendecidos, sean edificados y los amigos salvados. Por favor, Señor, perdona toda iniquidad nuestra. Eleva el entendimiento nuestro y los corazones, en especial aquellos que la quieren oír para ponerla por obra. Esto te rogamos y pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amados míos, dice así el versículo 1. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Nosotros, en los estudios anteriores correspondientes a las 6 iglesias pasadas, nosotros hemos hecho mucho énfasis en lo que es la descripción del Señor Jesucristo con respecto a cada una de las iglesias. Estas descripciones que el Señor Jesucristo hace en el inicio del mensaje a estas iglesias, siempre la descripción del Señor va relacionado con la vida espiritual misma de la iglesia. De manera que cuando nosotros podemos leer la descripción que nuestro Señor hace de sí mismo, el nombre que Él se da con respecto a cualquiera de una de estas iglesias, ya de antemano podemos decir por dónde va el mensaje del Señor y cuál era la condición espiritual de cada una de estas iglesias. En la iglesia en la Odisea es necesario que, al igual que las demás, nosotros veamos su contexto histórico en cuanto a la ciudad de la Odisea para conocer nosotros allí sus orígenes, conocer su economía, conocer qué pasaba en aquella ciudad socialmente, para nosotros ver cuán sabio es nuestro Señor, que toma de las condiciones de las ciudades, toma de las palabras de los hechos que las ciudades conocían y lo presenta a la iglesia para que las iglesias supiesen muy bien, sin excusa, a qué el Señor se refería cuando le decía determinada o tal cosa. También la ubicación geográfica, así como su historia armamentista, son las cosas que nuestro Jesús usa muchas veces para hablar a estas iglesias.
Pues bien, la iglesia en la Odisea no está exenta de su historia y que el Señor tome de palabras que conocían todos los habitantes para hablar a estas iglesias. Así que prestemos por favor especial atención a lo que es el contexto de la ciudad de la Odisea. El texto dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. La ciudad de la Odisea fue fundada por Antíoco II, es decir, Teos. Teos fundó la ciudad en de la Odisea en el año 250, dice, antes de Cristo. Se cree que fue para esa fecha, entre el año también 261 al 246 antes de Cristo, dándole el nombre de su esposa, Ladice. Se llama la Odisea porque Antíoco II le puso el nombre de su esposa, Ladice. Esta misma pareja, es decir, Antíoco II, tanto como Ladice, es mencionada en Daniel, el capítulo 11, versículo 6, en donde allí aquella profecía predice la forma en que Ladice, es decir, la mujer de Antíoco II, se iba a vengar de él más tarde cuando éste la rechazara por otra mujer, por el favor de otra. La Odisea estaba situada en cuanto a su ubicación geográfica sobre una de las más importantes carreteras del Asia. La gran carretera que comunicaba a Éfeso con Siria, pero también con la Mesopotamia, pasaba por la Odisea, como también otras rutas que iban hacia Pérgamo y Panfilia, en lo que tiene que ver con la parte norte. Ahora bien, la Odisea fue establecida como una base militar para proteger la frontera norte del reino de Antíoco. La ciudad estaba situada en el valle del río Lico, a 80 kilómetros del sureste de lo que es Filadelfia, cerca de Colosas y Hierápolis. Ahora bien, durante el Imperio Romano, la Odisea llegó a ser la ciudad más rica de Frigia, bendecida con la tierra fértil del valle del río Lico. La Odisea, escuchen bien, mis amados oyentes, la Odisea era poseedora de ricos pastos para la crianza de ovejas. Haciendo uso de cruces cuidadosos, los ganaderos de la Odisea lograron conseguir la producción de una lana negra, suave y brillante, cuya comercialización estaba en gran demanda. También la Odisea tenía fama, además, como centro de tejidos. Se hizo famosa especialmente por esa tela negra de oveja y por alfombras que se tejían también allí. Tácito, ese escritor, habla en cuanto a la Odisea en sus anales del año 61 después de Cristo, y dice esto de la Odisea: una de las ciudades más famosas del Asia es, a saber, la Odisea. En el mismo año fue la iglesia entre sombras y luces 69 veces derribada por un terremoto. Y sin ninguna asistencia de parte de nosotros, se construyó mediante sus propios esfuerzos. Es decir, la ciudad de Filadelfia, para allá, en el año 69 después de Cristo, fue destruida por un terremoto. Esto afectó también a la iglesia. Y esta ciudad se reconstruyó a sí misma con sus propios recursos, sin necesidad de buscar los recursos del imperio. ¿Sabes qué decían los habitantes de esta ciudad cuando fue azotada por el terremoto? No tenemos necesidad de recibir ayuda de nadie. Esa fue la actitud de los laodicenses. Les pido por favor que estas palabras de los habitantes de
la Odisea, usted la guarde porque Cristo va a referirse a cosas semejantes que se decía en la iglesia de la Odisea. La ciudad era conocida también por ser centro de ciencias médicas. Eso es importante conocer eso porque Cristo va a hablar sobre ello. Hubo varias escuelas de medicina en la Odisea y la ciudad había conseguido fama mundial por la producción de 2 ungüentos, uno para los oídos y otros para los ojos. El de los ojos se vendía, oigan bien, el ungüento de los ojos se vendía en pequeñas tabletas de material solidificado llamadas colurum, palabra que significa panecillo, pues tenía esta forma de panecillo. De ahí es que viene la palabra colirio, de ese ungüento que fabricaban los laodicenses. Y nosotros vamos a ver que cuando el Señor le dice a esta iglesia en los mensajes posteriores que vamos a tener sobre esta iglesia, que el Señor emplea esta misma palabra, colirio, porque ellos sabían muy bien qué significaba el colirio y para qué se usaba el colirio. Maravilloso nuestro Señor, ¿no? Que Él emplea cosas que ellos conocían para referirse a la vida espiritual de la iglesia misma. Ahora bien, si nosotros continuamos leyendo el versículo 14, vemos allí la descripción y la definición de Cristo para con esta iglesia tibia y para con esta iglesia autoengañada, la iglesia en la Odisea. Aquí hay una cuádruple descripción de nuestro Señor Jesucristo. Número 1, Cristo se describe y se define aquí como el amén. Aquí el amén es la expresión griega oh amén, oh amén. Usted sabe que el vocablo griego se usa, amén, se usa 10 veces en Apocalipsis. Este vocablo viene de la palabra hebrea amén y es tomada en préstamo del arameo. El griego la toma prestada del arameo y esta palabra significa ciertamente. Es una fórmula solemne de la que se servía ya el israelita en los tiempos del Antiguo Testamento para hacer suya una doxología, un juramento, una bendición, una maldición o una imprecación. Se trata, sin excepción, de la respuesta de asentimiento que alguien da a las palabras de otros, como ocurre allí en 1 Corintios, el capítulo 14, el versículo 16. Generalmente, la palabra amén en griego se traduce como amén y significa, a veces es traducida en las escrituras como desierto. ¿Recuerda usted cuando Cristo dice, de cierto os digo? Bueno, Cristo está diciendo, amén, amén. También significa de una verdad, significa de seguro. Y también ese empleo común que todos nosotros conocemos, que significa que así sea. La palabra amén, que significa así sea o así es una afirmación de la verdad de lo dicho. Leemos, por ejemplo, en Isaías, el capítulo 65, el versículo 16, el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará. Por eso es que Cristo es el amén. Por eso es que Cristo aquí, esta palabra en el griego usada como un vocable que significa así sea, nosotros podemos ver en nuestras Biblias que esta palabra está allí en mayúscula, indicando que es un nombre, un sustantivo, porque Cristo es el amén. Cristo es el que es de cierto, Cristo es el que es de seguro. Cristo es ese por medio del cual Dios bendice la tierra. Cristo es la verdad de Dios.
Cristo es la bendición de Dios. Cristo es por medio del cual nosotros debemos ejercer nuestras verdades delante de Dios. En ambos casos, el hebreo tiene el Dios de amén, porque eso es nuestro Cristo, eso es nuestro Dios, el Dios de amén. Esta expresión tiene estrecha relación con el resto de la identificación de Jesús aquí en este versículo. Si nosotros buscamos, por ejemplo, en 2 de Corintios, el capítulo 17, perdón, el capítulo 1, el versículo 20, nosotros podemos leer: porque todas las promesas de Dios son en Él, es decir, en Cristo, son en Cristo, son en Él sí, y en Él amén. Y amén nueva vez está allí con letras mayúsculas. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios, termina diciendo este versículo. Las promesas en Cristo son en Él sí. Las promesas de Dios son en Cristo sí. Son en Él de cierta. Son en Él verdaderas. Son verdad. Por medio de nosotros. Para la gloria de Dios. ¿Y por qué Pablo le dijo esto a la iglesia en Corintios? Porque si usted mira el versículo 17 de 2 de Corintios capítulo 1, usted ve que dice: así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mire, hermano, mire usted que me escucha. Cuando usted está vacilante, cuando usted está en sí y en no, cuando usted no sabe qué decisión tomar, es que usted está usando de ligereza. Es que tu decisión, óyeme bien, hermano, óyeme bien, tú amigo que me escuchas, cuando tú estás en un vaivén, cuando tú no sabes qué decisión tomar, cuando tú no sabes si decir sí, cuando tú no sabes si decir no, cuando tú no sabes qué ruta seguir, es porque en ti hay ligereza. Ahora bien, ¿por qué hay ligereza en ti? Porque lo estás pensando según la carne. Y por eso es que Pablo dice que en Cristo todas sus promesas son en Él sí, amén, porque en Cristo es verdad. Si tú tienes que tomar una o determinada dirección o una o determinada solución o dar determinada respuesta, si tú estás vacilante, déjame decirte que mejor no la dé. ¿Por qué? Porque va a actuar con ligereza y va a actuar basado en la carne. Pero si tú te vas a Cristo, que es el amén, que es la verdad, que en Él las cosas son sí, todas tus ligerezas van a pasar. Y tus pensamientos, tus decisiones en la carne no serán más, sino en el Espíritu, en Cristo. Y tú podrás decir sí a lo que es sí y podrás decir no a lo que es no, y esto de manera definitiva. Amados hermanos, cuando te encuentres vacilante en cuanto a qué decisión tomar, vete en oración, vete en ayuno, vete en la palabra de Dios. Y recuerda que Cristo le dijo a la iglesia en la Odisea, a una iglesia tibia, a una iglesia autoengañada, que Él es el amén. Cristo es el amén. Cristo es el que hace desaparecer las ligerezas. Cristo es el que hace desaparecer los pensamientos pecaminosos. Cristo es el que hace desaparecer las indecisiones. Cristo es el que hace desaparecer las vacilaciones. Cristo es el que quita los pensamientos y las decisiones y la toma de decisiones según la carne y la hacemos basada en Él según el Espíritu. Porque Él es el amén. Y una segunda descripción que el Señor hace ante esta iglesia tibia y autoengañada es que Cristo dice que Él es el testigo fiel.
Las palabras griegas utilizadas allí para el testigo fiel son o martis o pistos. Es decir, Cristo es un testigo ocular, Cristo es un testigo auditivo. Se dice que es un testigo a cuya certificación se apela. Si usted quiere alguna certificación de algo, tiene que acudir a los testigos. Recuerde que en la palabra de Dios siempre había que buscar 2 o 3 testigos para proceder con cualquier acusación. Ahora bien, cuando Cristo dice allí el testigo fiel, es que Cristo es el testigo de Dios. Cristo es el mártir de Dios. Cristo es el testigo. Cristo es ese testigo que afirma. Cristo es ese testigo que puede afirmar lo que Él mismo ha visto, lo que Él mismo ha oído o lo que Él mismo sabe de cada creyente, de cada iglesia, de cada persona sobre este mundo. Cristo es ese mártir de Dios. Lo que Cristo afirma, lo afirma con bases. Lo que Cristo afirma tiene todas las pruebas en la mano, basado en el mayor de los conocimientos, porque Él es el testigo fiel. Él es el pistos. Él es el pistos de Dios. Él sabe acerca de ti, no solamente porque lo oye con sus oídos, sino porque también lo ve y lo conoce. Cristo sabe tu vida, hermano. Cristo sabe tu vida, amigo mío. Iglesia de Cristo, el Señor conoce a profundidad, con un conocimiento muy profundo. La iglesia, nuestro Señor tiene un conocimiento muy profundo de tu vida. Nuestro Señor sabe si tú eres tibio, nuestro Señor sabe si tú eres frío, nuestro Señor sabe si tú eres un creyente caliente, nuestro Señor sabe si tú te está autoengañando espiritualmente hablando. Cada uno de estos términos, Cristo lo sabe. Cristo lo sabe, Cristo te conoce. Tú puedes engañar al pastor, tú puedes engañar a los hermanos, tú puedes engañar al mundo entero, tú puedes engañar a muchas personas, pero no puedes engañar a Cristo, porque Él es el testigo fiel. Te conoce porque te ve, te conoce porque te oye, te conoce porque Él lo sabe, porque tiene el conocimiento del Dios mismo, porque Cristo es Dios. No te autoengañe. Cuidado con las cosas ocultas, cuidado con decisiones basadas en la carne, cuidado con los pensamientos, cuidados con las ligerezas. Cristo te conoce. Nosotros, al igual que Cristo, quienes después de ver su ejemplo, debemos demostrar la fuerza y la autenticidad de nuestra fe en Él, al verle sufrir una muerte cruel en la cruz, al verle sufrir a nuestro Señor. Pero también hay una tercera descripción de nuestro Señor, una tercera definición de nuestro Cristo ante esta iglesia tibia y autoengañada. Él se define como el testigo verdadero. Usted dirá, ¿por qué, hermano, usted no dijo el testigo fiel y verdadero? Porque allí hay una conjunción, que es la conjunción y, en el griego es kai, y esto indica que deben estudiarse por separado. Entonces, Cristo es también el testigo verdadero. La palabra verdadera para el testigo, la palabra griega para el testigo verdadero son las palabras o aletinos, que significa que Él es el cierto, que Él es el real, que Él es el genuino. Nosotros vimos
que Cristo es el verdadero en la iglesia anterior, la iglesia en Sardis. Y vimos con detalle lo que significa que Él es el verdadero. Pues bien, aquí, cuando Cristo dice el testigo verdadero, o martus, o martis alétinos, esto habla de la integridad de Cristo. Habla de su estructura interna. Habla de la realidad de nuestro Señor. Habla de que Cristo es verdadero por dentro y por fuera. La palabra traducida aquí, verdadero, significa que Él dice siempre la verdad. El Cristo resucitado habla la verdad a la iglesia tibia, a la iglesia autoengañada. Cristo nunca le va a mentir a la iglesia, no solamente porque Dios no puede mentir, sino porque Cristo ama y siempre hay en su boca verdad. Cristo siempre dice la verdad. Él le dice cuál es su condición a cualquier iglesia. Si tú quieres conocer en verdad tu condición espiritual, Cristo está dispuesto por medio de su palabra a decirte tu verdadera condición espiritual. Y esto en verdad. ¿Por qué? Porque Cristo la conoce. Amada iglesia de Cristo Jesús, de todas aquellas que pueden estar escuchándonos en este momento, Cristo conoce tu verdadera condición espiritual. Cristo sabe si los hermanos están siendo llevados de aquí para allá por cualquier viento de doctrina. Cristo sabe si hay creyentes rígidos, fuertes, firmes. Cristo también sabe si hay creyentes vacilantes. Cristo conoce tu condición, iglesia. Una iglesia es tibia porque sus creyentes son tibios. Una iglesia es autoengañada porque sus creyentes se autoengañan. Pero en Cristo podemos ver nuestra condición tanto por dentro como por fuera, porque Él es el testigo verdadero, es el Señor, es el esposo de la iglesia. Amado hermano, ve a Cristo. Dile al Señor que te muestre como tú eres en verdad, por dentro y por fuera. Dile, Señor, escudriñame y ve si hay en mí caminos de perversidad y por favor, guíame al camino eterno. Oh Señor Jesús, tú que hablas con verdad, dime tu verdad con respecto a mí y ayúdame, oriéntame, guíame. No tomen decisiones, tu hermano que me escucha, tu iglesia que me escucha. Proponte esto, no uses de ligereza. No pienses en la carne. No pienses según tus propios criterios. No pienses según basado en tu sabiduría. Que todo lo que tú hagas sea en Cristo. Si van a tomar decisiones, háganlas en Cristo. Porque Él es el testigo verdadero. Y la cuarta descripción y la última que el Señor hace en el versículo 1 es que nuestro Señor dice el principio de la creación de Dios. El Señor Jesucristo es el principio de la creación de Dios. Y con esta expresión hay que tener mucho cuidado para no malinterpretarla. Cuando Cristo se define allí como el principio de la creación de Dios, nunca Cristo está diciendo que Él fue el primero en ser creado. No, no, no. La palabra principio que se utiliza allí es la palabra arse, que significa propiamente. Significa desde el principio en el sentido temporal, es decir, Cristo es el punto de partida. Cristo es lo que debe ser primero y lo que viene primero.
significa que Cristo es el principal, que Cristo es el más importante. Significa que Él tiene la prioridad porque está por delante del resto de los demás, de los seres angelicales, de los seres humanos. Cristo es el preeminente. Eso es nuestro Señor. Cristo en todo debe tener la preeminencia. Cristo no es la primera de las criaturas, como creían los arrianos y como creen y enseñan los testigos de Jehová y los mormones hoy en día. No, sino que Cristo es la fuente de origen de la creación, a través de quien Dios obra. Dios obra a través de Cristo. ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Y qué dice Hebreos 1:2? Y si leemos el 1 del capítulo 1 de Hebreos, también dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cristo es el preeminente. Cristo es la fuente de todo origen. La creación existe por nuestro Cristo. Aún la ciencia quiera decir cosas contrarias a lo que enseña la palabra de Dios. Tú que me escuches, créele a tu Dios. ¿Sabes qué dice Colosenses 1:15? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, el que tiene la preeminencia de toda la creación. Cristo es el autor de la creación. Cristo es quien sostiene la creación. Cristo fue el primero en morir y resucitar para nunca jamás morir. Cristo debe ser el número uno en tu vida. Cristo debe de ser el número uno en la iglesia, porque Él la ganó con su sangre. Cristo fue el primer justo sin pecado y el último justo sin pecado que pisó esta tierra. Él merece la preeminencia. Él es el Hijo de Dios. Él es el primogénito. Él es Dios. Él es nuestro Salvador. Cristo es también el principio de la creación de Dios, porque Cristo es el principiador. Él es autor de la creación. El poder creador está en sus manos. Gracias a Dios por esta hermosa seguridad de que el poder de toda creación está en Cristo. Cristo tiene el poder de reprender, tiene poder para crear de nuevo. Cristo tiene poder para dar vida al alma, para el alma que está muerta en delitos y pecados. Cristo es quien da la vida eterna. En Cristo está ese poder. Solo en Cristo está la salvación. No hay nadie que pueda dar lo que Cristo da. Nadie puede dar la vida que Cristo da. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Eso dice la palabra de Dios en Efesios 2, del 1 al 3. Antes estábamos muertos. Antes nos proponíamos hacer cosas con ligereza. Antes pensábamos según la carne. Antes nuestras decisiones eran basadas bajo el pecado. Antes éramos vacilantes. Antes no sabíamos qué decisión tomar. Antes nuestras decisiones, nuestras metas, nuestros propósitos eran sí, eran no, y todo dependía. Pero en Cristo, todo ahora es sí. Bendito el nombre del Señor. Cristo está capacitado y Cristo es el que está capacitado para castigar, pero también para curar. Pero Cristo no solamente hace la llaga, sino que también la cura. Cristo, hermano mío, es el que tiene el diagnóstico para tu ligereza, para lo que tú te tienes en propósito, para lo que tú piensas, para tus decisiones, para tus metas, para tus pensamientos. Cristo es el que tiene el diagnóstico. Cristo es el que tiene el remedio que tú necesitas. Dios te bendiga. Pase muy buenas noches. Amén y amén. Damos gracias al Señor por el estudio de su palabra en esta noche. Antes de terminar en un momento de oración, cantamos del himno Dios os guarde. Dios os guarde en su divino amor, hasta el día en que lleguemos a la patria no estaremos, para siempre con el Salvador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey, reunidos todos seremos un redil, habrá y solo una grey. Dios os guarde en su divino amor, en la senda peligrosa de esta vida tormentosa, os conserve en paz y sin temor. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey, reunidos todos seremos un redil, habrá y solo una grey. Dios os guarde en su divino amor, os conduzca a su bandera y os conceda en gran manera de su espíritu consolador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey, reunidos todos seremos un redil, habrá y solo una grey. Dios os guarde en su divino amor, con su gracia os sostenga, hasta cuando Cristo venga
Padre eterno, amante Dios, te damos las gracias por los medios que usted nos da, Padre, para compartir tu palabra y alabar tu nombre. Sí, también, mi Señor, le pedimos y te damos las gracias por tu palabra, y a la vez le pedimos que usted nos ayude, Padre, a atesorarla en nuestros corazones, Padre, y a no ser solamente oidores olvidadizos, sino también hacedores de tu palabra. Gracias por este culto, mi Señor. Gracias por el mensaje de tu palabra en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Damos las gracias a los amigos, hermanos y familiares que estuvieron en sintonía a través de la plataforma de YouTube y el canal de la Iglesia Jesucristo, Señor de todo. Dios mediante, la cita es el domingo, ya de manera presencial, a partir de las 10 de la mañana. Sí, también aquellos que no podrán asistir, también estaremos transmitiendo en vivo el culto de adoración a Dios este domingo. Dios les bendiga, el culto ha terminado.